Iniciando esta hora dando la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y comunión con el Espíritu Santo, empezamos a leer a esta hora. Vamos a estar del libro de Romanos con el tema muertos al pecado. Vamos a estar del capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 14. Vuelvo a repetir, el texto es muertos al pecado, el contexto es el libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 14. Aleluya. Hasta ahí vamos a estar dando lectura hoy este día. Acuérdense que estamos en la Biblia Reina Valera 1960. Aleluya. Estamos en la Biblia Reina Valera 1960. Así como están los textos, si son 30 versículos, 2 versículos, 4 versículos, 40 versículos, así damos, según el contexto, según los textos, así es como damos lectura. Según los versículos, perdón. Así que, mis hermanos, por eso síguenos si tienen la Biblia Reina Valera 1960, ahí es donde estamos dando lectura. Si no, nada más, pues agarren su Biblia y ahí ustedes mismos, cuando yo les doy el tema muertos al pecado, capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 14, usted hágale ahí una señal a su Biblia, y si no tiene el nombre del tema, pues póngaselo ahí a un ladito del capítulo 6 y a donde termina, para que ustedes también tengan ese entendimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí no damos todo completo, porque a veces hay claves, hay puntos que usted tiene que saber, que tiene que atesorar. Y si lo da todo completo el capítulo 6, se va a perder de muchas cosas, mi hermano. Por eso me gusta la Reina Valera, y Dios sabe que es la única Biblia que yo leo. Tengo como 6, 7 por ahí en toda la casa, pero es la única, Reina Valera 1960. Así que, mi hermanos, y si Él me puso a dar lectura, es porque Él lo sabe, ¿verdad? Él lo sabe todo. Le digo, bueno, Señor, usted sabe que yo nomás esa es la Biblia que uso, la que uso para leer. Miren, hasta aquí tengo esta, la primera que tuve. Esta misma fue Reina Valera 1960. Aleluya. Con esta fue con la que la primera vez que fui a una iglesia cristiana, recibí a Jesús en mi corazón. Esta fue la que me dieron. Pero pues como no conocía a Jesús, yo venía de la católica, yo pensé que estaba muerto en yeso. Pues Jesús no me recibió mi perdón. Estuve 21 años en la iglesia cristiana, creyéndome cristiana, que era salva, pero no, mi hermanos, estaba todavía en la iglesia, pero en el mundo. Cuando va uno a la iglesia y no hace la confesión genuina de corazón, que es de boca nada más, que nomás repite sin tener entendimiento ni nada, Jesús no te recibe así tu conversión, mi hermano, tu confesión. Tu perdón no te lo da, mucho menos escribe tu nombre en el libro de la vida. Y eso me pasó a mí, viví 21 años. Pero esta misma Biblia, a los 21 años, es la que me sirvió para conocer de Jesús. Porque es otra cosa, vas a la iglesia y cuando tú no haces un compromiso con Jesús, tú no lees la Biblia. Cuando tú haces un compromiso verdadero, que hiciste la confesión genuina de corazón, aleluya, usted va a vivir para Jesús. Entonces usted se va a interesar en la palabra. Y yo nunca leí la Biblia a sus 21 años. Pero yo dije, Jesús, te quiero conocer. Y esta misma Biblia, Dios permitió que yo la guarde. Siempre la guardé, tiene 31 años conmigo. Y esta misma Biblia me sirvió para conocer de Jesús. Cuando yo dije, ahora sí te quiero conocer. Pero imagínense, pasó 21 años. Mi hermano, que no le pasa igual que a mí. No tiene la culpa los pastores, no tiene culpa los líderes. No tiene culpa los hermanitos que están junto con usted, que ya son cristianos. Es uno, mi hermano. Es uno, aleluya, el que tener la decisión de seguir a Jesús, de conocer de Jesús. Cuando usted dice, Jesús, te quiero conocer, y más si tiene un encuentro con Él, que usted conoce su poder, conoce que está vivo, dice, no, yo te quiero conocer, no te conozco. Entonces va a ir a leer la Escritura. La Biblia en los 4 evangelios, ahí conocemos de Jesús. Y esta Biblia me sirvió, mi hermano, para conocer de Jesús. 5 días nomás me bastó leer la Biblia, ni dormía. A los 5 días conocí quién era Jesús, entendí que tenía que hacer otra vez la confesión con entendimiento de corazón, con compromiso a Jesús, aleluya, a Dios, que tenía que vivir los mandamientos y guardar los mandamientos y hacer hacedora de la palabra, aleluya, viviendo a la voluntad de Dios. Y esta misma Biblia me sirvió, y esta misma Biblia, cuando me hice mi conversión, ahí fui bautizada con el Espíritu Santo, en mi conversión, a los 21 años después de ser
evangélica. Era cristiana, pero sin nacer de nuevo. Pero a los 21 años volví a hacer la confesión, la oración de fe, y ahí en mi conversión fui bautizada por el Espíritu Santo. Esta misma Biblia, después es la que les empecé a leer la Biblia, a conocer de Jesús, y mismo el Espíritu Santo, mire, todas esas hojitas que ve aquí, todas esas hojitas son que el Espíritu Santo me revelaba la palabra cuando yo la leía. Ahí me daba la revelación de la palabra, entendimiento. Y ahí están las hojitas todavía. Es la primera Biblia que tuve, pero la misma primera Biblia que leí para venir a los pies de Cristo, y la primera Biblia que empecé a leer, y el Espíritu Santo me empezó a revelar la palabra. Porque por eso es necesario nacer del Espíritu, porque el Espíritu Santo es tu maestro. Él es el que revela la palabra. Él es el autor de la palabra está viva, y Él, cuando tú la lees con el Espíritu, aleluya, ya sabiendo que estás con Jesús, que eres dueño, tu papá es Dios, entonces sabes que el Espíritu Santo camina contigo, entonces tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a consolar, el Espíritu Santo te va a revivir, cuando tú pecas, Él te va a decir, hey, pecaste, ve, arrepiéntete con Jesús. Tú, en la gracia ya no se puede vivir con pecado, mi hermano. Entonces el Espíritu Santo te dice que vayas, porque si tú no te arrepientes, Él se va, Él se retira. Por eso dice la Escritura, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y dice Jesús, guárdelo, porque con ese nacemos en el Espíritu, pero con ese nos vamos a ir en el rapto, nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Porque el que haya muerto en Cristo va a ser resucitado primero, pero ¿quién va a hacer esa obra? El Espíritu Santo. O sea, dice, cuiden, entiendan que Él tiene que caminar con ustedes y cuidarlo hasta que yo venga. Y a veces nosotros no tenemos ese entendimiento. Hablamos del Espíritu Santo, que tenemos que nacer en el Espíritu, y dicen que uno está loco. No, mi hermano, eso es ser cristiano, eso es ser evangélico, eso es pertenecer a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, hijos de Dios. Dios es Espíritu, es un Dios de vivos. Entonces usted tiene que estar en el Espíritu para tener comunión con Dios Padre, con el Espíritu Santo y con Jesús. Vives en lo sobrenatural, en la gracia, pero con los tres, con testimonios y evidencia, porque ellos son una persona, ellos hablan, ellos no están sordos, ellos no están mudos. Aleluya. Así que, mi hermano, gloria a Dios. Dice, falsa evangelista. Wow. Esta a puerta cerrada es el de las peores. No entiendo qué dice ahí, pero miren lo que dicen aquí. Wow. Pero bueno, les digo, la gente no entiende. Vienen aquí a una plataforma que es de uno y vienen, mire, a insultarlo. Y wow. Pero bueno, así trabaja el diablo, ¿verdad? Que entienda que es el diablo que está usando su boca. Arrepiéntase, mi hermano, y le dejo saber que no es usted. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros estamos bien, estamos firmes, mis hermanos, y sabemos cómo trabaja el enemigo, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, y usa bocas de persona. Lo usó a Pedro para detener a Jesús, como no va a usar a alguien más para detenernos a nosotros, ¿verdad? Hay que tener ese entendimiento y hay que seguir. Sí, mi hermano, seguimos en el nombre de Jesús. Bueno, acompáñenme, aleluya, nomás quería dar mi testimonio, ¿verdad? Pues para aquellos que dicen, no, aquí es todo color de rosita. No, mi hermano, yo viví 23 años en la católica, 21 años queriéndome cristiana dentro de la iglesia, aleluya. Vas a la iglesia, pero vas una vez al mes, una vez vas a la católica, otra vez a la evangélica y otra vez a todas vas. Porque dice, Dios está en todos lados, es error. Cuando tú piensas así, mi hermano, arrepiéntase, vuelve a leer los 4 evangelios y vuelve a hacer la confesión de fe. Porque Jesús, solamente Dios Padre tiene una sola casa. Y en esa casa está el pastor que Él llamó, que está lleno de poder, de unción, de respaldo de Dios. Ahí en esa casa, mi hermano, Dios, en la casa de Dios, ahí se mueve el Espíritu Santo, con prodigios, con señales. Esa es la casa verdadera. No es que me hablen bonito, no que canten bonito, no, que se mueva el Espíritu Santo ahí. Que ese pastor tiene temor de Dios, aleluya, es un pastor llamado por Dios y Dios está respaldándolo. Por eso no a cualquier casa, a cualquier iglesia, templo te tienes que meter.
Porque vaya a leer los 5 mensajes a la iglesia, los 5 mensajes a las iglesias, eran para los pastores las cartas. La única iglesia que estaba bien de las 7 era la Filadelfia, que es la que tenemos que estar todos. En la de Cristo, la iglesia de Cristo, aleluya, espiritual. Y todas las demás iglesias, los pastores estaban mal. Las cartas eran Jesús mandándole a los pastores de esas iglesias que estaban mal. Vayan a leerlo, mi hermano, para que ustedes mismos van a tener ese entendimiento. Se les van a abrir los ojos. Dice, ay no, aquí tengo que salir corriendo. Usted tiene que cuidar su salvación con temor y con temblor. Si usted no avanza, no madura en la fe, no madura siendo cristiana como Dios manda, como hija, usted se estanca. Acuérdense que el agua estancada se pudre, se muere. Y usted puede perder la salvación si no tiene cuidado. Porque la salvación sí se pierde, mi hermano. Usted tiene que estar creciendo. Usted tiene que estar avanzando. Usted tiene que estar sirviendo, dando frutos. Pero usted sí nomás está sentada viendo, sin hacer nada, en un lugar que va a buscar de Dios, que no le están diciendo, hey, tienes que prepararte, la venida del Señor Jesucristo viene. Tienes que estar viviendo en santidad y cuidando tu vida. Acuérdate que Jesús viene por frutos. Viene por frutos. No te quedes sentada. La primera higuera que fue Israel no encontró frutos. Y la maldijo, ¿verdad? Se secó y murió. Pues hoy, esta iglesia de Cristo, que es la segunda Israel, la segunda higuera, dice la Escritura. Quiere fruto, mi hermano. Y te está diciendo que cuando le pidió a la higuera fruto, no era tiempo de higos, no era tiempo de fruto. ¿Qué está diciendo? Por eso lo dicen nosotros. Prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Miren, escuchen lo que dice. Y nosotros tenemos que estar dando frutos. ¿Cómo va a dar frutos? Cuando conoce su llamado. Cuando usted conoce su llamado, cuando usted conoce lo que Dios dio para usted cuando recibió el Espíritu Santo con poder, ese poder es para trabajar en la obra de Dios. ¿Sabe que el dueño de la obra es Dios Jehová? Aleluya. A él va a ir y preguntarle cuál es mi sueño. Que si Dios le da un sueño, que usted va a predicar, que usted va a ser pastora, que usted va a poner manos en los enfermos, que usted va a liberar, aunque le dé el sueño, vaya y pregúntele a Dios que si él fue el que le dio ese sueño. Ay, es que no sé dónde habla Dios. Pues por eso ya es espíritu. Ya está en el espíritu. Sabe que Dios es espíritu. Usted sabe que después de cerrar los ojos, usted se conecta con Dios a donde sea que esté. Porque usted está en el espíritu. La necesidad de saber que tiene que nacer en el espíritu. Juan, dice Dios Padre, sepan cómo yo hablo a mis hijos y a mi pueblo y búsquenme y hablen conmigo. Porque yo tengo bendiciones para darles, tengo muchas cosas para darles, para cada quien individual. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré muchas cosas ocultas que tú no conoces. Muchas cosas que tengo para ti. Aleluya. Bueno, vamos a entrar a la escritura. Dijimos que no íbamos a hablar hoy mucho. Vamos a entrar a la escritura, acompáñenme, vamos a Romanos capítulo 6, el tema muertos al pecado. Vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 14. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Iniciamos en nombre de Jesús, dice así la santa palabra de Dios. Muertos al pecado. Aleluya. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Me voy a detener un poquito ahí, mi hermano. Ahí lo que quiere decir, mi hermano, que cuando usted se bautiza en agua, por eso el bautizo en agua, mi hermano, primero usted tiene que recibir a Jesucristo en su corazón, o sea, que se le haya revelado Jesús y usted tener fe en él, creer en él y venir
y hacer su conversión, hacer su oración de fe para recibir a Jesús en su corazón. Después de eso, ahí usted hizo un compromiso. Pues por eso le dijo Jesús, te abro mi corazón que sea mi salvador personal, te pido perdón por mis pecados. Usted vino a Él a entregar su vida completa a Él y Él que sea su dueño, ¿verdad? Si usted vino con ese corazón consisto, humillado, arrepentido y pidiéndole perdón, entregarse a Jesús, esos son los que viven para Jesús. Aleluya. Y usted va a saber que tiene que bautizarse en agua. Ahí es el segundo paso que usted tiene que entender, que ahí usted al bautizarse en agua, por eso el bautismo en agua es sumergirse completamente. Eso quiere decir que cuando tú te levantas, tú sepultaste el hombre viejo ahí, que esa vida ya no es tuya, ya no te pertenece. Ahora esa vida nueva, resucitas, te levantas, pero para una vida nueva en Jesús. Por eso dice aquí, viniste a Jesús, bueno, ya fuiste sepultado. Ese viejo hombre, ese que estábamos muertos en pecado, vivos pero muertos, ese ya se quedó ahí sepultado. Ahora vienes a Jesús, te bautizas en agua y ahí prometes vivir para Él. Ahí inicia. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Ese es el bautismo en agua. De este bautismo está hablando. Dice, otra vez versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Por eso le digo que no hizo un compromiso con Dios verdadero cuando hizo la oración de fe. Nomás fue de boca, pero usted terminó de hacer la oración y usted ya está haciendo lo mismo en el mundo, aunque esté en la iglesia. Así viví 21 años yo, mi hermano. Ay, no, yo soy cristiana, decía, soy cristiana, yo soy salva, si me muero me voy con Cristo. Si me muero, me hubiera muerto, yo me hubiera ido al infierno. Para allá me hubiera ido, mi hermano, pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios Padre es el que me habló en la mente que el diablo te quiere engañar. A mí me quiso engañar que mi padre ya había muerto. Y él en el cumpleaños de mi papá, que él ya había muerto, él me quiso engañar con un gigante que iba subiendo, que hasta los pasos se vienen así fuerte. Dijo, ahorita va a salir corriendo, va a pensar que es su papá. Porque cuando estamos en el mundo, ¿qué hacemos con los muertos, con los familiares que mueren? Ay, tengo un angelito en el cielo. Buenas noches, papá. Buenos días. Ay, me cuidas a tal persona. Ay, me cuidas, amigo. Ay, me cuidas al que se va a trabajar. Le pones velita, les pones florecitas y les estás hablando. Esos son, mi hermano, los que están en el mundo sin Cristo. Eso hacen. Tú vienes a la iglesia y tú sigues haciendo lo mismo, aunque hayas hecho la confesión. Entonces no hiciste una confesión verdadera, porque no sabes quién es Jesús. Ahí Dios a mí me habló. Yo dije, si ese gigante se me aparece, ¿qué me va a hacer? Porque ese no es mi papá. Dije, mi papá, mire la ignorancia de uno. Dije, mi papá estaba en silla de ruedas, él se viene caminando. Y ahí ese no es mi papá, pero ahí Dios Jehová tuvo misericordia de mí. Yo siento que me dio la última oportunidad. ¿La recibes o te va a hacer pedazo? Ya Satanás te va a llevar con él. Sí, porque dicen que cuando esos gigantes se le aparecen a uno, te dejan loca, te dejan muerta o te dejan con una gran enfermedad. O sea, bien no vas a quedar. Porque ya viene, él está esperando una oportunidad. Estás en el mundo, por eso en el mundo, mire, él no te hace daño. Ni sabes de lo espiritual, ni sabes del diablo. Muchos no saben que hay infierno. Porque están contentos. Él los tiene ahí y dice, los tengo seguros, dice él. Pero está buscando una oportunidad para acabarte. Y a mí fue cuando mi padre murió. Que yo también dije, me hago rebelde. Mi papá ya murió, ahora me hago rebelde. ¿Para qué dije me hago rebelde? Hoy la vida loca, lo que venga. Y eso está esperando él, que tú le des oportunidad, autoridad de hacerte pedazos. Porque es uno el que, con la boca, mi hermano, hay que tener mucho cuidado que lo que uno habla. Por eso dice que en la boca está la muerte y la vida. Pero el diablo escucha y Dios escucha también. Y ahí él se aprovechó. Y entonces yo dije, si eso se me aparece, ¿qué me va a hacer? Y luego siente los pelitos así que se te paran como cuando es mala presencia.
Y yo dije, ¿qué es esto? Y en eso Dios me dijo, ese no es tu papá. Dice, los muertos, muertos están. No tienen que ver nada en este plano, en este mundo, dijo. Ese es un espíritu, un demonio, que solamente se van en el nombre de Jesús. Rápido recibí la palabra y grité a todo pulmón, Jesús, ayúdame. Mire, en ese momento que yo le grité, Jesús, ayúdame, Él vino. Vino Jesús, o sea, yo sentí que Él vino porque eso que iba subiendo ya no subió. Y yo dije, un día antes ya me estaba rugiendo, me rugió un león fuera de mi casa. Un león, mi hermano. Mi esposo está ¿cómo se dice? Él también lo escuchó. Y la ignorancia de que uno no lee Biblia, yo dije, le voy a decir a los vecinos, tienen un jumper de esos circulares que ahí salen a brincar los niños, y le voy a decir para que no se los coma león. La que se los quería comer era a mí. Y luego, pero mire la ignorancia porque uno no lee Biblia. Un león, o sea, ¿qué dice la escritura? El diablo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Ya venía por mí, mi hermanos. Y después fue el gigante. Y Dios ahí tuvo misericordia de mí. Y entonces yo le dije a Jesús, cuando me vino mi ayuda, cuando le dije, ayuda, Jesús, ayúdame. Cuando Dios me lo reveló, que Él era solamente, entonces yo ya oí que, o sea, no subió ese gigante. Yo le dije, Jesús, tú eres más que ese león y tú eres más que ese gigante. Tú eres mi poderoso gigante. Pero yo le decía por lo que estaba viviendo. Estaba viviendo lo que está escrito en la Biblia, mi hermano. Todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Todo, mi hermano. Y yo le dije, Jesús, no te conozco, pero te conocí tu poder y te conocí a ti que estás vivo, pero yo no me quiero separar de tu poder y no me quiero separar de ti. Pero le digo, pero no te conozco. Yo hablaba con él, dije, yo a Satanás le dije que ya había entendido que me tiene atada, que mi moral yo conozco y que él, le dije, y que él me tenía atada. Le dije a Dios que él me tenía atada. Yo entendí que él me tenía atada, porque yo por lo de mi papá que murió, yo me hice rebelde. Y él ahí se aprovechó, pero cuando yo abrí los ojos, cuando dije, ¿qué es esto si yo no soy así? Satanás me tiene atada. Le dije, Dios, Satanás me tiene atada. Pero ahí yo lo había descubierto. Y yo dije, ya, ok, ya entendí, no quiero nada contigo. O sea, yo me quedé hasta sorprendida y ahí empezó a bombardearme de que ese gigante iba subiendo. Primero, cuando dije que me tenía atada, que lo descubrí, el león rugió. Después, pero ya lo había descubierto. Pero ahí entendí que él nomás tiene un límite que Dios no le ha dado. Dios le tiene un límite nada más. Por eso nosotros cuando venimos a los pies de Cristo podemos contraatacarlo, porque no sabe que usted está ya con Jesús, con la autoridad. Él tiene un límite que Dios le ha dado. Cuando yo dije que me tenía atada Satanás, que ya lo había descubierto, él después se pone a rugir. Y después sube con ese gigante, queriéndome engañar. Y en eso viene Dios a mi ayuda, y luego viene Jesús a mi ayuda. Y ahí le dije a Jesús, yo ya le dije a Satanás que yo no quiero nada con él. ¿Y sabe lo que me dijo Jesús? Me pone una pantalla como un cine y me pone todos mis pecados. Así empezó todos mis pecados que yo tenía. Después pone otra película, así como el cine, que va pasando así rápido, de todos los pecados del mundo. Al buen entendedor, pocas palabras. Le dije, Jesús, ya entendí. En tu reino se vive sin pecado. Dije, entendí. Pero yo no te conozco, le digo, te quiero conocer. Digo, yo fui 21 años a la iglesia cristiana, pero nunca leí la Biblia. Nunca la leí, es la verdad. Te tienes que abrir así lo que eres con Jesús. Pero yo te quiero conocer. Y mi hermano, ya ahí, ya pasó eso, y al momento encontré a un Gigi Ávila. Yo no sé quién era Gigi Ávila, pero hablaba de Dios, hablaba de Jesús, hablaba del Espíritu Santo. Y dije, bueno, yo le dije a Jesús que lo quería conocer. 5 días, Gigi Ávila con los versículos y yo con la Biblia, al mismo tiempo leyendo Biblia. 5 días ni dormía, con una lamparita estaba leyendo la Biblia,
porque yo dije, te quiero conocer, Jesús. El Espíritu Santo nomás está esperando que tú tengas esa decisión de querer conocer a Jesús, de venir a Jesús, y Él te mete una hambre, porque Él es el que trae a la persona a Jesús, pero es uno el que da el permiso al Espíritu Santo para que Él te empiece a enseñar de la palabra, cuando tú quieres de verdad venir a Jesús. Él es mi hermano. Así como cuando Jesús, Él es un caballero, Él no te exige que vengas. Él te dice, está la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Pero yo te digo, escoge la vida, que soy yo. Pero él no te presiona, pero te deja saber. Igual el Espíritu Santo, Él está ahí para ayudarte, pero cuando tú tengas la decisión. Por eso dice uno, ay, pasé 21 años, yo vine a los 43 años, a los pies de Cristo. De 43 años. Y dice uno, ay, ¿por qué tanto tiempo? Porque yo fui. Cada uno individualmente tiene que tener la decisión. Cuando tú dices, quiero conocer a Jesús, y abres la Biblia y la buscas, ahí el Espíritu Santo dice, ahora sí. Una hambre que me metió de conocer de Jesús, cuando yo dije, quiero conocer de Jesús, 5 días me bastó. Después dije, ¿quién es Gigi Ávila? Ya había muerto 3 años y medio. Es un puertorriqueño evangelista que Dios usó en grande, Jesús usó en grande. Y yo dije, wow, mire toda, pero como tú estás leyendo la palabra no es de Gigi Ávila, sino es de Dios, y usted está leyendo la palabra, empieza a conocer la verdad y por eso viene, empieza a conocer de Jesús. Mire qué cosa, hermoso eso. Entonces yo a las 2:30 de la madrugada, un 23 de agosto de 2016, a las 2:30, un martes, cuando yo estaba en 5 días leyendo la Biblia, ahí entendí. Dije, oh, por eso Jesús no me dio mi perdón y escribió mi nombre en el libro de la vida. Cuando hace 21 años yo hice la confesión de fe, la oración de fe para salvación. Yo le llamo la confesión del pecador, porque tiene que entender que es pecador para que Jesús le dé el perdón y escriba su nombre en el libro de la vida. Entregar su corazón a Jesús con compromiso que usted va a vivir para Él, obedeciendo, amándolo, obedeciendo, guardando su palabra, los mandamientos y haciendo hacedora de la palabra, la voluntad de Dios. Y yo dije, fue por eso, porque yo no conocía a Jesús. Yo pensé que estaba en los yesos, en las imágenes, en la cuaresma te lo bajan en yeso, a la medida tuya, para que le des besito. A mí me dijeron, ¿quieres a Jesús? Pues sí, me lo bajan en la cuaresma, le doy besito. Eso es lo que estaba en mi mente. Pasa adelante a recibir a Jesús, me dijeron. ¿Cuándo así Jesús me iba a dar mi perdón? Ni yo sabía qué perdón, porque no nomás es, ay, Jesús murió en la cruz. Lo mismo hacen todos los católicos cada cuaresma, el Via Crucis. Y lo hacen igualito como él hicieron. Y dígame si ellos se han salvado. Porque no es eso, mi hermano. Tienes que de verdad que se te revele quién es Jesús. Los 4 evangelios, vaya a leerlos. Ahí empieza la genealogía de Jesús. Ahí te empieza a hablar de Jesús. Hasta que él sube en Lucas, hasta que sube es levantado al reino de Dios, al tercer cielo. Hasta ahí. Cuando él le da la comisión a todos que tienes que ir a predicar su evangelio por todos los confines de la tierra, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hasta ahí te da a conocer Jesús, porque ya hoy nos toca a nosotros, a la iglesia de Cristo, predicar Él con nosotros y el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo entendí, solita, mi hermano, leyendo la escritura entendí que por eso no me había dado el perdón, y dije, entonces tengo que hacer otra vez mi oración, la oración de fe para salvación, para pedirle perdón a Jesús y recibirlo como mi salvador personal, y me dé el perdón y escriba mi nombre en el libro de la vida. Entendí que tenía que hacerla otra vez, ya con conocimiento y entendimiento, con compromiso, que de verdad voy a vivir para Él. Y la volví a hacer, la oración. Ya, así como dice Juan 3:16, Padre, Dios, entendí que mandaste a tu Hijo a la tierra para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Entendí que María no se llama Guadalupe, se llama María, es judía, no es mexicana.
tiene más hijos y más hijos, tuvo más hijas y más hijas, más hijos y más hijas. Solamente fue concebido Jesús con María cuando era virgen, como dijo el profeta Isaías. Aleluya, que iba a venir en una virgen. Fue engendrada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús fue engendrado en María por el Espíritu Santo. Y ya iba con conocimiento. Cuando yo terminé de hacer la oración de fe, que al final le dije que me comprometía con él, que hacía un pacto de yo vivir los mandamientos, guardar los mandamientos y vivir su palabra, ser hacedora de la palabra, porque así le iba a demostrar que le amo a Jesús y a Padre Jehová, porque eso es venir a los pies de Cristo. Mire, terminé yo de decir eso y una nube apareció en mi cuarto a las 2:30 de la mañana con una luz. ¿Qué es eso? Es la gloria de Dios, su presencia. Cuando se fue esa luz todavía acababa yo de hacer la oración. En eso se fue esa nube y me acosté en mi cama. Ahí en mi cama fui bautizada por el Espíritu Santo. En mi conversión, después de los 21 años, diciendo yo que era cristiana. ¿Y por qué yo doy mi testimonio, mis hermanos? Porque así hay mucha gente, como yo viví, que decía, yo soy cristiana. Y no, usted entró a la iglesia, pero sus mismos hechos, sus mismos frutos le dice que usted no pertenece a Cristo. Que usted hizo la confesión de boca, pero no de corazón. Usted no con entendimiento. Usted entró a la iglesia viviendo igual, está igual viviendo como los del mundo. Nomás dice usted, soy cristiana, tengo una Biblia, que vas a la iglesia una vez al mes si es que te va bien. Y a veces entras a la católica y a veces entras a la evangélica, y luego vas a los bautizos católicos, y porque Dios está en todos lados. Así piensa una persona que no hizo su conversión, que no la hizo genuina, que no la hizo verdadera. Dios está en todos lados, dice. No, mi hermana. Principalmente lo que usted va a hacer cuando viene a Jesús y hace de verdad con su confesión genuina, usted sabe lo que va primerito que va a hacer. Vivir la palabra. Se va a interesar en Jesús. Mira, aquí dice que ¿qué vas a hacer en el segundo paso? Bautizarte en agua. Primero, nadie puede bautizar, ningún pastor puede bautizar en agua a alguien que no ha aceptado a Jesús. Pero hay muchos que dicen que lo aceptaron y se van a bautizar en agua. Al rato usted los ve que son ateos. ¿Por qué ateos? Porque no recibieron, no, en su conversión, cuando hicieron la oración de fe, fue de boca, no fue compromiso que hicieron con Dios, con Jesús. No fue genuino. Pero sí se fue a bautizar en agua, porque es el segundo paso. Pero usted todavía no, Jesús no está dentro de usted todavía. Es más, su nombre no está escrito, no le dio su perdón y no está escrito en el libro de la vida. Usted quiere, como hacen todos, o lo empuja a su mamá, o lo empuja a su novio, o el mismo pastor la empuja. No, mira, bautízate, te dicen. Pero mismo Jesús dijo, por los frutos conocerás si son mis discípulos. Si tú ves que todavía anda en la tomadera, si tú ves que todavía anda haciendo cosas, o sea, quebrando los pecados, los mandamientos. Si está peque, y usted sí la quiere bautizar, aunque vienen hasta oliendo a vino, a cigarro. ¿Cómo usted va a bautizar así a alguien? Hay señales que te están diciendo, él no ha recibido a Jesús todavía. Es más, no lo conoce. Porque cuando tú pecas, pisotea la sangre de Cristo. ¿Cómo tú vas a pecar? Cuando hiciste con entendimiento el compromiso con Jesús. Eso es lo que es. Ok, yo vine a Jesús, Señor, perdóname. Gracias, Dios Padre, porque mandaste a tu Hijo para que muriera por toda la humanidad. Isaías 53:6 dice que tú pusiste todos los pecados de la humanidad sobre Jesús cuando estaba en la cruz. Jesús se hizo pecador, no siendo pecador, se hizo pecador por mí,
yo tenía que estar en esa cruz, gracias Señor, porque ocupaste mi lugar. Pero ahí usted de eso va a pedir perdón, que uno es pecador, pero usted viene a Jesús y usted no va a pecar, porque usted eso vino a pedir perdón por lo que hizo por usted. Gracias Padre, gracias Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Voy a vivir para ti, pero sin pecado, mi hermano. Porque si no pisotea la sangre de Cristo, te cuenta que tú le vuelves a pegar cuando a eso le hicieron a él. Entonces, por eso cuando usted hace un compromiso genuino, con corazón genuino, ya con entendimiento, usted no va a vivir así cuando viene con Jesús. Usted va a ir a interesarse, ¿qué es lo que más pide Dios? Oh, dice que me bautice, porque esa es la forma que yo voy a demostrar que ya el viejo hombre ya no tiene que estar en mí. Ahora voy a vivir para Jesús. Ya cuando te bautices en agua, tienes que saber que sin tu conversión o en el bautismo de agua, tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo, porque es un requisito vital para la iglesia de Cristo, para ser hijos de Dios. Dice, a todos los que me recibieron, aleluya, les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús dijo, todos, dice, los que no tengan el Espíritu Santo, vayan al Padre y pídanselo, que Él se los va a dar. Dice, a los hijos, porque cuando dice, vayan al Padre, está diciendo, es para mis remedidos, para los que yo les di potestad de ser hechos hijos de Dios. Por haber venido a los pies de Cristo, Él te da potestad de ser hecha hija de Dios. Y por ser hija de Dios, tú tienes derecho al Espíritu Santo. Pero hay un requisito que Dios Padre te dice, me tienes que amar, Juan 14:21. Tienes que guardar los mandamientos. Así le demuestras a Padre Jehová, el Señor Jesucristo, que los ama. Y Padre Jehová dice, solamente se lo doy al que me ama, el Espíritu. Ven, mis hermanos, por eso muchos vienen y muchos lo buscan, porque también recibes poder, porque muchos quieren predicar con poder, que Dios los use. Y así, mi hermano, si ellos saben, mire, la gente que busca así, por eso tarda mucho tiempo que Dios se lo dé. Que primero tiene que su corazón alinearse a Dios. Hubo uno aquí en Hechos que pidió hasta dinero, porque él quería hacer negocio con eso. ¿Qué le dijo Pedro? Que tu dinero perezca y tú también. El Espíritu Santo no se compra. Y hay personas que vienen así queriendo el Espíritu Santo porque sabe que también se recibe poder. En vez de que le importe que es el sello, las arras para la redención, para cuando Jesús venga por su iglesia, te puedas ir con él. Ellos buscan esto, buscan poder. Y también Dios a eso no se los da. A veces, si es que tiene misericordia, primero trabaja con ellos, porque ya son hijos. Pero hay unos que tardan hasta 2, 3 años. Hay otros que no saben. Hubo un pastor que tenía 45 años y no había nacido de nuevo. Y era pastor. Y así, mi hermano, mientras que tú no entiendas esto, si viene Jesús por su iglesia y usted nomás se quedó en la conversión, usted se va a quedar. Porque los que se van a ir con él no han entendido que la iglesia de Cristo es una iglesia en espíritu. En espíritu. Él mismo se bautizó en agua. Mire, ahí vino el Espíritu Santo. Los mismos apóstoles en el aposento santo, en el Pentecostés, ahí fue derramado el Espíritu Santo. Ahí nacieron en el Espíritu. Nacieron con el Espíritu Santo en el Espíritu. Haz de cuenta que el Espíritu Santo viene y te pone el Espíritu Santo Jesús dentro de ti. Por eso dice Dios, tu cuerpo es templo de mi espíritu. Morada mía eres tú. La misma escritura dice que no tenga el Espíritu de Cristo, no es de Él. De ese Espíritu te está hablando cuando naces en el Espíritu. Viene Jesús por su iglesia. Mismo Jesús, cuando fue resucitado, cuando Dios lo levantó entre los muertos, resucitó al tercer día, pero resucitó con un cuerpo glorificado. Por eso dice que cuando Jesús venga por su iglesia, los que hayan quedado vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorificado como Jesús. Porque en el reino de Dios no entra carne, o sea, este cuerpo
carne y sangre, no entra ni inmundicia, ¿verdad? Pero por eso nada más los que están viviendo como que Dios le manda, como Jesús manda, como Dios manda en la palabra, guardando los mandamientos, haciéndose dura de la palabra, o sea, obedeciendo a Dios su voluntad, son los que se van a ir. Pero en el espíritu, mi hermano, si te dice carne ni sangre, entra al reino de Dios. Se supone que usted está en el espíritu, y estando en el Espíritu Santo la va a transformar en un cuerpo glorificado, en un abrir y cerrar de ojos, para recibir Jesús en las nubes. Los que están muertos en Cristo van a ser resucitados. Aleluya. Eso es la iglesia, mi hermano. Eso es ser evangélico. Eso es ser cristiano. Pero nosotros estamos quedando aquí en la orillita, mi hermano. Por eso los que no han nacido del Espíritu quieren hacer los que ya están viviendo lo sobrenatural. Unos están persiguiendo el propósito de Dios, pero no ya estamos viviendo el propósito. Usted está buscando los frutos de los demás, estando usted dando frutos, usted trabajando en la obra, siendo útil para el reino de Dios. Pero porque muchos se han quedado aquí, no han entendido lo que es venir a los pies de Cristo. Y mire que dije que no iba a hablar, pero es Dios que me hace fluir, que quiere que hablemos esto. No soy yo, mi hermano. Yo dije, no voy a hablar, Señor, nomás quiero leer la escritura. Pero es Dios que quiere que hablemos. Es necesario, mi hermano, saber qué es un cristiano. Un cristiano es nacer del Espíritu Santo en el Espíritu. Por eso usted escucha allá en el mundo que todos son cristianos, todas las religiones falsas, que no está Jesús ahí, que no está Dios ahí, que no está el Espíritu Santo ahí, dicen que son cristianos. Y todos dicen también que son hijos de Dios. Sabiendo usted que cuando viene a los pies de Cristo, cuando usted ya nace el Espíritu, que el Espíritu Santo que te empieza a revelar la palabra, porque Jesús te quita el velo de los ojos. Porque si tú no vienes a Jesús, la palabra está velada para ti. Mismo Moisés lo dijo. Solamente el que se convierta, miren, Moisés en aquel tiempo fue el que habló. Dijo, solamente el que se convierta a Jesús es el que Jesús le quitará el velo de los ojos. Los que se conviertan a él. Esta palabra está velada a todos los que están en el mundo sin Cristo. Solamente Él te va a quitar ese velo cuando tú lo recibes de verdad. Haces la oración de fe, pero genuina, verdadera, con compromiso, que ya entendiste quién es Jesús y vas a vivir para Él. Te da el perdón, escribe tu nombre en el libro de la vida, te da potestad de ser hecha hija de Dios y te quita el velo de los ojos. Para que tú empieces ahora sí a entender la palabra. Pero cuando tú ya estás leyendo y vas conociendo más de Jesús, mucha gente, y nos pasa, a mí me pasó también, ¿y por qué la leo? Y no la entiendo, ¿por qué la leo y no la entiendo? Dicen muchos, ¿verdad? Muchos no la van a entender porque necesitan nacer en el Espíritu, para que Él te la revele. Aleluya, por eso ejecutas o quieres orar o quieres hacer algo, no puedes, porque no es en lo natural, es en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Entonces vas a entender, tengo que nacer en el Espíritu, tengo que pedirle al Padre que me bautice, que me unja con su Santo Espíritu. Para recibir poder, dice el Hecho, recibirán poder. Vaya a leer Hecho completito, aquí ya lo dimos. Vaya a leerlo para que usted entienda lo que le estamos hablando. ¿Cómo es que se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu naciendo en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que ese derramamiento? ¿Cómo es que se recibe? Nacer en el Espíritu. ¿Cómo es? Mucha gente no sabe. En Hechos te lo dice muy claro. Y te lo dice de las formas que lo puedes recibir. Bautizándote en agua, en tu conversión, o imponiéndote manos, como lo hizo Pablo.
Pedro los mandaba a bautizar en agua y también dice para que reciban el don, el bautismo del Espíritu Santo, nacer en el Espíritu. Mismo Jesús te manda con el Padre, ve a tu Padre, si no tienes el Espíritu, ve al Padre para que Él te lo dé, porque es para los hijos, son para mis remedios, según tienen que ir. Jesús, su iglesia es una iglesia de poder, pero en el Espíritu. Iglesia de Cristo en espíritu, con poder. Mi hermano, si nuestra lucha es con las tinieblas, usted viene a los pies de Cristo y ahí empieza su lucha con las tinieblas. Efesios 6:12 te dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas. Viene una persona, tu mamá, tu papá, hasta tu pastor o un ungido, un líder. Si está como Pedro carnal, el diablo va a usar su boca para detenerte. Todos tenemos un propósito de Dios. Al carnal, siendo ya cristiano, estando evangélico, si usted está carnal, el que va a usar su boca es Satanás para detener a un hermano. Como lo hizo con Pedro. Quiso detener a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me sirves de estorbo. Porque Pedro le dijo, Señor, que no te contesta esto. Le dijo, ya no era la primera, la tercera vez que le decía, me van a escupir, me van a golpear, me van a crucificar y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y eso no escuchó Pedro. Ni entendió, yo creo. Y se lo hizo a un ladito a Jesús porque tenía confianza. Y le dijo, Señor, que no te contesta esto, haz algo. Y que le dijo, aparta de mí, Satanás, me sirves de estorbo. Jesús iba a la cruz a morir por toda la humanidad, por todos nosotros. Para ser salvos en la eternidad, los que vengamos a Él y creamos en Él lo que Él hizo con nosotros. Y el diablo usó a Pedro su boca para detener a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, y tú pon la mirada en el cielo, no en las cosas de la tierra. Estás carnal en lo que le dijo. Y por eso te usó Satanás. Y así mismo va a usar el diablo a las personas. ¿No cree que va a venir el diablo personalmente a hablarle? No, mi hermano. Cuando usted ya pertenece a la iglesia, esa es su guerra. Y usted es como sin el Espíritu. ¿Cómo va a pelear contra eso? Tiene que tener autoridad y poder. Por eso la iglesia de Cristo es una iglesia de poder y autoridad. Y le da potestad contra esas potestades. Esas espíritus, las tinieblas. Y a usted no le van a hacer nada. Pero usted va a poder contraatacar. Pero con el Espíritu que recibió poder, mi hermano. ¿Ven por qué es necesario nacer del Espíritu Santo en el Espíritu? Esa es la iglesia, mi hermano. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es hasta que Jesús venga. Por eso usted dice en Efesios, son 3 hojitas, vayan a leerlo. Ya los que recibieron, ya los que fueron bautizados en el Espíritu Santo, que nacieron en el Espíritu, vayan a leer Efesios, son 3 hojitas, ahí va a conocer su identidad. Ahí te va a decir, aleluya, que ya eres hija de Dios, te tienes sentado en lugares celestiales junto con Cristo, aleluya, eres heredera, coheredera junto con Cristo, aleluya, pero te dice también, viste de toda la armadura. Y quédate con la mano en la espada, que es el Espíritu Santo, la palabra, para que contraataques cuando venga otra vez el adversario de tu alma, que es Satanás, porque él va a venir a quererte detener. Dice, contraataca. Y quédate firme, porque él va a hacer, eso es hasta que venga Jesús, mi hermano. Por eso nos dicen los guerreros de Cristo. Vístete con toda la armadura, mi hermano. Porque es la única forma que vas a permanecer teniendo fe en Jesús. Aleluya.
que solamente sabes que con Él todo se puede, pero sin Él nada se puede, ni dar frutos, ni mucho menos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Dios hablando, mi hermano. Vamos a continuar, aleluya. El 19, vamos 20, 21 y terminamos. No, a ver, espérame, déjeme ver, ¿dónde me quedé? Estamos muertos en pecado. Aleluya. Ok. Vamos, desde el 5 voy a leer otra vez. Estamos muertos al pecado, Romanos capítulo 6, el 5. El 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Volviendo a repetir ahí, mi hermano, en la gracia se vive sin pecado. No, hermana, que todos pecamos, es verdad, todos pecamos, pero abogado tenemos, fiel y justo, delante de Dios y de los hombres. Usted peca, el mismo cuando nace usted en el Espíritu, cuando ya está en el Espíritu, mi hermano, usted peca, mi hermano, ¿y usted quién cree que va a estar con usted diciéndole que usted pecó? El Espíritu Santo. Él es el que va a redegullir su corazón y le va a decir, pecaste. Ve, arrepiéntete a Jesús. Que él abogue, que ahorita el juez es Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el juez ahorita. Por eso Jesús es abogado. Entonces dice, ve Jesús, arrepiéntete de tus pecados y ve Jesús para que te perdone. O sea, para que intercede por ti a Dios Jehová, que ahorita es el juez, y te dé el perdón. Y es el Espíritu Santo que le redarguye a uno y no te deja. Ahí está. No hay nadie que diga que tú pecaste o que pecaste y que Él no te dijo que te fueras a arrepentir. O cuando viene el enemigo que hay un engaño, Él también viene y te advierte, mira, es un engaño de Satanás, cuidado, no peques, el mismo Espíritu Santo. Pero nosotros, muchos, no queremos escuchar la voz de Él. ¿Y por qué Él nos habla? Porque si tú pecas, mi hermano, Él se retira. Es de la forma que tú entristeces al Espíritu Santo, pero mire, Él de todos modos intercede por nosotros y nos habla y nos dice, arrepiéntete, mira que yo no me quiero ir. Pero muchos no escuchamos la voz y pecamos, y ahí estamos en el pecado, y entonces Él se retira. No te fuiste a querer arrepentir, y también se va. Él se va. Por eso dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Entiendan que es para el sello, aleluya, es el sello, las arras para la venida, la redención es la venida del Señor Jesucristo para poder irse en el rapto. Lo necesitas, te está diciendo. Y Él te redarguye, Él habla. Él te lo dice, Él viene y o sea, uno ya camina con Él. Él es el que te va a mandar a trabajar con el llamado que Dios te dé. Trabaja junto contigo. Él te da visiones, te da sueños, te saca en el espíritu, te va y te enseña cosas. ¿Quién es? El Espíritu Santo, mi hermano. Usted tiene que saberlo, ¿verdad? Continuamos. ¿Ok? ¿Por qué hablamos eso? Reconociendo que en la gracia, que estamos en la gracia, viviendo en la gracia con el Espíritu Santo sin pecado. Estás en la gracia, pecaste, abogado tienes delante justo fiel a Jesucristo. Dice para nosotros y para todos los hombres, o sea, también todos, por eso allá los que están en el mundo, tienen que venir a pedir, como estábamos nosotros, tenemos que venir a Jesús a pedirle perdón. Aleluya, para poder ser salvos. Y dice, una vez una persona dijo, pero no que Jesús ya me perdonó todos los pecados, porque tengo otra vez que ir a pedir perdón, dice, porque pecas todos los días, mi hermano, hasta con el pensamiento.
mandamiento, hasta sin que tú sepas, estás en pecado. ¿Por qué tenemos que ayunar? Una vez al mes, en que sea una semana. Otros ayunan una vez a la semana. No, mi hermano, una vez a la semana. No, ayuna una semana completa. Como la medicina, si te la tomas una sola vez no te hace efecto. Es 3. ¿Cuántos saben que son 3 días seguidos para que te haga efecto? Igual la oración, un día no te va a hacer efecto. Una semana. Solamente ayune por unas semanas. Y a veces hay cosas que tú ayunas a Dios. Y Dios, esto tengo, Jesús, a Jesús yo siempre le presento los ayunos, porque Jesús dijo, solamente con oración y ayuno salen estos géneros. Entonces, ¿quién lo dijo? Jesús, yo a él le presento los ayunos. Aleluya. Entonces, si usted tiene algo, usted dice, Jesús, voy a ayunar por esto. Usted ayuna, pero cuando eso se le fue lo que le pidió. Entonces, ahí para el ayuno, porque para eso ayunó. Pero usted si quiere que Dios le revele cosas, una semana. Métase una semana en ayuno. Y Dios le va a revelar. O le va a quitar eso que no puede quitarse. Aleluya. Y una vez ayuné, abrí una puerta sin querer. Una persona que yo pensé que estaba haciendo liberación. ¿Y sabe qué era? Exorcismo. Y después yo tenía aquí las voces. Eso es como hablaba esa persona. Yo hablaba, así venían las voces. Y yo dije, ay, esto no es de Dios. Pero yo tuve la culpa, abrí una puerta. Fui a Jesús y le dije, Jesús, presento este ayuno por esto que me está pasando. Esto no es de usted, pido perdón, ayúdeme. A los 3 días me lo quitó, entonces ahí para el ayuno, porque ayuné para eso. Pero usted no sabe, así ayuné una semana completa. Miren, dicen ayuno, todos se fueron. Nadie le gusta ayunar. Eso es ser cristiano, mi hermano. Mismo Jesús nos mandó a ayunar. Aleluya. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Dice qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si no morimos en Cristo, creemos que también viviremos con él. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñoreará más de él. Aleluya. Dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Miren lo que dice aquí. Dice, de modo que los que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis muertos miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Poderoso, mi hermano. Mire, todos corrieron. Nomás dijimos, no vivan en pecado y todos se fueron. Aleluya. Mi hermano, pero eso es la verdad. Esto es, mi hermano, por eso dice la escritura, vaya a leer Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, eso es estar en la gracia, mi hermano, vivir sin pecado. Por eso es la importancia de conocer de Jesús, leer la escritura, conocer de Dios, qué es lo que le está pidiendo. ¿Quiere vivir una vida al agrado de Dios? Vaya a Proverbios. Agarra una plumita, mire, una por una. Esto sí lo estoy haciendo, esto no, trabaje en eso. Aleluya. O pídele al Espíritu Santo también que le revele, que le enseñe, o que le digan que está mal para arreglarlo, porque quiere vivir a la voluntad de Dios. Es tan fácil ir a Dios, a orarle.